Tú si no te vas, Fer, ¿Mandé? ¿no te vas? ¿No te vas a ir? No. Ah, vale, entonces sigamos, ¿vale? ¿Carlos ya se fue? Ya se fue, Ah, ok. ¿sí? Sigamos con ello, ¿vale? Bueno, se volvió a meter, Carlos. ¿Qué pasó, Carlos? Mejor dejo mi laptop grabando y luego me meto con mi teléfono. ¿No crees? Ah, bueno. Vale, entonces sigamos con ello, ¿vale? Entonces tenemos esta ecuación diferencial parcial donde ya hemos detectado quiénes son f y la función g. Muy bien. F que depende de x es x y g la cual depende de y es menos y. Muy bien. Por lo tanto, las dos soluciones son las siguientes. Cuando lambda es de 0, tenemos que la solución del sistema es una constante, ¿vale? Me ayuda con ello, porque si u es una constante, pues si calculamos las derivadas respecto de x y de y de esa función, pues nos va a dar 0. Y cumpliría la ecuación diferencial. Esto es igual a 0. ¿Sí? Bueno, se me olvidó aquí igualar a 0. Pero tiene la lógica. Es el primer caso. El segundo caso es cuando lambda es diferente de 0. En este caso, la solución va a ser una constante por la exponencial elevado a lambda por la integral de 1 sobre f de x. Sabemos que f de x es x. Muy bien. Todo esto por la exponencial elevado a menos lambda por la integral de 1 sobre g de y. En este caso es menos y de y. Muy bien. Y pues tenemos que resolver las integrales. Tenemos que esto es igual a c por Euler elevado a lambda por el logaritmo de x, ¿sí? Todo esto por Euler. Este menos y menos se van, por lo tanto tendríamos Euler elevado a lambda por el logaritmo de y, ¿vale? Finalmente, esto es igual a c por este lambda pasa, bueno, se mete dentro del logaritmo como x a la lambda y pues Euler y logaritmo se aniquilan, ¿sí? Y nos da c por x a la lambda y bueno, este es lo mismo, ¿sí? Y a la lambda, ¿vale? Tenemos esto. Y esta es la solución en el caso en particular en el que lambda es diferente de 0. Muy bien. ¿No tienes duda? ¿Todo bien? Sí. Vale, entonces ya hemos resuelto la tercera. El tercer problema. Nos faltan los dos. Si te das cuenta, los dos primeros se parecen, son parecidos. ¿Vale? Así que solamente tendríamos que sintetizar un solo método para resolver esos dos. Entonces, tenemos el cuarto caso. El cuarto caso es cuando veamos una ecuación diferencial parcial de la siguiente forma. Una constante a, tal que multiplica la parcial de una función multivariable u respecto de x, más una parcial b, perdón, más una constante b por
la parcial de esa misma función u respecto de y más una constante c tal que multiplica a u, ¿vale? A la función multivariable u y todo esto igualado a 0. Si te das cuenta, es muy diferente a las ecuaciones diferenciales anteriores. Su estructura no es la misma. ¿Y por qué no es la misma? Porque, si te das cuenta, este nuevo término, esta constante tal que multiplica a u, pues cambia la estructura. Si te das cuenta, es una ecuación diferencial parcial de primer orden, porque solamente implican primeras derivadas, y es homogénea. ¿Por qué? Porque no hay una función suelta, tal que no esté siendo multiplicada a una función de u o una derivada de u. Muy bien. Por lo tanto, el método que vamos a usar para sintetizar o resolver esta ecuación diferencial parcial va a ser el mismo, ¿sí? Va a ser que la función o la solución u de la ecuación diferencial va a ser igual a la multiplicación de dos funciones. Una función m que depende de x y otra función n que depende de y. Muy bien. ¿Qué pasa? De igual forma, tenemos que sustituir dicha función u con su nuevo nombramiento en la ecuación diferencial parcial. Entonces, para ello necesitamos calcular la parcial de esa misma función respecto de x. Sabemos que eso es la derivada de m por n. De igual manera, tenemos que calcular la parcial de u respecto de y. Esto es la derivada de n por m. Muy bien. Ahora ya las podemos reemplazar. Podemos reemplazar cada término en la ecuación diferencial. Y tendríamos esta constante a, tal que multiplica a m' por n más b por n' por m más c por m por n. Y todo esto igualado a 0. ¿Sí? Recuerda, sabiendo que m depende de x y n depende de y, respectivamente sus derivadas. Muy bien. ¿Qué procede? Lo que procede es pasar este término c por m por n del otro lado, de la igualdad. Tendríamos entonces a por m' por n más b por n' por m igual a menos c por m por n. Muy bien, tenemos esto. ¿Qué pasa? Este término lo podemos pasar del otro lado multiplicando. Muy bien. Perdón. Más bien. A ver, espérame. Espérame tantito. Sí, lo podemos pasar multiplicando. ¿Y por qué multiplicando? Porque si te das cuenta, esta expresión a la vez está siendo multiplicado con 1, ¿verdad? Entonces podemos pasar esta expresión, este término del otro lado multiplicando. ¿Sí? Y tendríamos a por m' por n, todo esto sobre menos c por m por n más b por n' por m sobre menos c
por m por n igual a 1, ¿vale? Porque recuerda, aquí este 1 estaba multiplicando este término, y si pasamos este término del otro lado, pasaría dividiendo y dejaremos el 1 solo. Muy bien. ¿Qué pasa? Si te das cuenta, esta n se elimina con esta n. Aquí esta m se elimina con esta m. Muy bien. Y tendríamos a por la derivada de m sobre menos c por m. ¿Vale? Pasamos este término del otro lado. Muy bien. Y tendríamos 1. Como pasamos este término del otro lado, pues este menos con el menos que ya esté en el otro lado se vuelve positivo. Tendremos 1 más b por n' sobre c por n. Muy bien. ¿Qué pasa? Esto lo podemos escribir como menos a sobre c por m' sobre m igual a 1 más b sobre c por n' sobre n. Muy bien. ¿Qué pasa? Mira, para que no nos compliquemos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nombrar como alfa a menos a sobre c, ¿vale? Menos a sobre c. No olvides este nombramiento. Y a beta vamos a nombrarlo como b sobre c, ¿vale? Por lo tanto, la ecuación nos queda así. Alfa por m' sobre m igual a 1 más beta por n' sobre n. ¿Sí? Si te das cuenta, en un lado ya dejamos todas las funciones que dependen de x y del otro lado todas las funciones que dependen de y. Muy bien. Y esto, para que sea válido, para que tenga lógica, tiene que ser igual a una constante. En este caso, lambda, la misma lambda. ¿Vale? Por lo tanto, hemos transformado esta ecuación diferencial parcial en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y tenemos el siguiente sistema. Tenemos que este número alfa, recuerda que es menos a sobre c. Recuerda que a y c provienen de las constantes de la ecuación diferencial parcial. Multiplicado con m' sobre m tiene que ser igual a lambda. Y por otro lado, 1 más beta, tal que multiplica n' sobre n, también tiene que ser igual a la misma lambda, ¿vale? Vamos a resolver este primer sistema, ¿vale? Lo llamo 1. Y al otro lo llamo 2. Vamos a resolver 1 primero. Si te das cuenta, tenemos m' igual a lambda sobre alfa por m. Y si te das cuenta, es una ecuación diferencial ordinaria. Y recuerda que su solución es la del crecimiento exponencial. Su solución es una constante C1 por la exponencial a la alfa, perdón, a la lambda sobre alfa por x. Muy bien. Esta es la solución de m. Ese es el valor de m. Ahora en este sistema tenemos casi lo mismo. Este 1
lo pasamos del otro lado como -1. Por lo tanto, tendríamos que n' es igual a lambda -1 sobre beta por n. Tal que, si te das cuenta, también es una ecuación diferencial de crecimiento exponencial. Es una ecuación diferencial ordinaria. Se parece mucho a la de arriba también, con diferentes constantes. Muy bien, entonces n, que depende de y, es una constante, la llamo C2, por Euler elevado a lambda -1 sobre beta por y. Muy bien. Si te das cuenta, ya hemos encontrado cuáles son los valores de m y n. Muy bien. M y n. ¿No tienes duda con ello? Hasta aquí, en el proceso. No, creo que no. Vale, entonces, permíteme tantito. Sí es esto, ¿sí? Recuerda, alfa es menos a sobre c, y por otro lado beta es b sobre c. No se te va a olvidar, ¿vale? B sobre c. Donde a, pues, es el coeficiente que acompaña la derivada de u respecto de x. C es la constante que acompaña a u en la ecuación diferencial parcial. Y b es la constante que acompaña a la parcial de u respecto de ella. Muy bien. Por lo tanto, ya tenemos la forma de la solución de la ecuación diferencial parcial. Recuerda que esto no es más que la multiplicación de m con y. Muy bien, con las funciones m y y. Por lo tanto, es la multiplicación de ellas. ¿Sí? Esto, sabiendo quiénes son. Y esto va a ser igual a una constante c, tal que multiplica a Euler elevado a lambda sobre alfa por x, a la vez multiplicando con Euler a la alfa menos 1 sobre beta, lambda menos 1 sobre beta por y. Muy bien, esta es la solución general de la ecuación diferencial parcial, tal que tiene esta forma. Por lo tanto, más implícitamente tenemos que saber cuál es la solución en los casos en el que alfa sea primero 0. Muy bien. En este caso, la solución es una constante. Muy bien. Va a ser una constante. ¿No tienes duda con ella? Ah, no, espérame. No es eso. Es una constante por Euler a la menos y. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si reemplazamos a lambda en la solución por 0, pues solamente tendremos c por Euler a la menos y. Muy bien. Y en otro caso, cuando lambda sea diferente de 0, la solución va a ser esto, lo de arriba, ¿sí? Una constante c, tal que multiplica Euler a la lambda sobre alfa por x por Euler elevado a lambda menos 1 sobre beta por y. ¿Vale? Esta es la función. En el caso, es la solución en el caso en el que lambda sea diferente de 0. ¿No tienes duda?
Creo que no. Muy bien, entonces ya podemos dar la solución a las primeras, a los primeros ejercicios, ¿vale? Que les dejaron de tarea. Recuerda aquí quién es lambda y beta. Perdón, quién es alfa y beta. Recuerda, alfa es menos A sobre C y beta es B sobre C. Vamos a resolver la primera ecuación diferencial. Tenemos la parcial de X más la parcial de U respecto de Y. Perdón, la parcial de U respecto de X y la parcial de U respecto de Y igual a U. Vamos a escribirlo en una forma general y tendríamos la parcial de X más la parcial de Y menos la función U igual a 0. Aquí, ¿quién es A en los coeficientes? Según esta estructura. Es 1, ¿verdad? A es el coeficiente que acompaña la parcial de la función U respecto de X. Vemos que es 1. Simultáneamente también B. B es 1. Y C es menos 1. ¿Sí? Es la constante que acompaña a la función U sin derivar. Vemos que es menos 1. Aquí hay un menos. Muy bien. Ahora, vamos a ver quién es alfa y beta. Tenemos que alfa es menos A sobre C. Por lo tanto, esto será menos 1 sobre menos 1. Y Sería esto uno es, positivo, ¿no? así es, 1. Y beta. Tenemos que beta es 1. También, si te das cuenta, menos 1, perdón. Menos 1. Muy bien. Ahora, si te das cuenta, ya podemos dar la solución, las soluciones de este sistema parcial. El primer caso, cuando lambda sea 0, tenemos que la solución de esta ecuación diferencial parcial es una constante C por Euler a la menos Y. Muy bien. Y los demás casos suceden cuando lambda es diferente de 0. Y esto es, la solución es C por Euler elevado a lambda sobre alfa. Sabemos que alfa es 1. Entonces esto será alfa por X por Euler alfa menos 1 sobre beta. Beta sabemos que es menos 1. Esto sería menos alfa más 1. Todo esto multiplica a Y. Muy bien, esta es la solución de... estas son las soluciones de el sistema parcial. Muy bien. Una solución cuando cuando lambda es 0 y la otra solución es cuando lambda es diferente de 0. Muy bien. ¿No tienes duda con esta? No, entonces nuestra solución sería C a la menos Y, ¿no? Así es. Para el primer caso, cuando lambda es 0, y para el otro caso, cuando lambda es diferente de 0, es esto, ¿vale? Hay dos soluciones. En todos los sistemas que hemos visto hay dos tipos de soluciones. Bueno, se podría decir que son infinitas soluciones porque, si te das cuenta, hay infinitos lambdas que cumplen dicha propiedad de ser diferentes de 0, ¿verdad? Cualquier número diferente de 0. Y si te das cuenta, estos sistemas parciales tienen infinitas soluciones, tienen muchas soluciones. Pero en particular tenemos que encontrar las dos posibles cuando dicha lambda es 0 y lambda diferente de 0, ¿vale?
Este es para el primer sistema. Nos falta el último. Es parecido, si te das cuenta. ¿Ya te diste cuenta que tiene la misma estructura? Esta es la derivada, perdón, la parcial de x en u igual a la parcial de u respecto de y más u. Ponemos esta ecuación diferencial en su formato general. Y esto es la parcial de u respecto de x menos la parcial de u respecto de y menos u. Todo esto, 0, ¿vale? ¿Qué pasa? Tenemos que detectar las constantes. Ya sabemos que es A, ¿verdad? Es 1, B es menos 1 y menos 1 también lo es C, ¿vale? Así lo pongo. B es igual a menos 1 y también lo es C, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que también encontrar el valor de alfa. Alfa, recordemos que es menos A sobre C. En este caso sería menos 1 sobre menos 1. Y esto es 1. Y por otro lado también beta, el valor de beta. Beta es B sobre C. Como ambos son menos 1, pues esto es igual a 1, ¿vale? Beta es 1. Por lo tanto, los dos tipos de soluciones ocurren cuando lambda es 0. Para el primer caso. Muy bien, en este caso la solución del sistema es C por Euler a la menos y. Y cuando lambda es diferente de 0, habíamos dicho que era la función u. Más bien la solución es la constante C por Euler a la lambda alfa sobre alfa. Esto es lambda por x por Euler a la 1 menos alfa. No, perdón. Lambda menos 1 sobre beta. Lambda menos 1 sobre beta es lambda menos 1. Euler a la lambda menos 1. Todo esto por y. Muy bien. Esta es la solución de este sistema. ¿No tienes duda? No, creí que iba a ser más extenso. Sí, si te das cuenta con con la sintetización, pues ya solamente es reemplazar, ¿sí? Aquí lo que hicimos fue dar la solución de manera general, ¿sí? De este tipo de ecuaciones. Bueno, para todos los tipos, todas las estructuras de ecuaciones diferenciales parciales que hemos visto, pues les dimos su forma sintetizada. Solamente tenemos que identificar el tipo de ecuación diferencial parcial y sustituir valores en las soluciones, ¿vale? Y estos sistemas no son tan complejos. Hay otros sistemas que sí son un poco más complejos. Más que nada, por ejemplo, los sistemas de calor o las ecuaciones diferenciales que determinan el flujo de la temperatura de algún objeto eh, son un poco más complejas. Este tipo de sistemas que hemos visto se conoce como las ecuaciones de transporte, ecuaciones diferenciales de transporte, y son muy usadas, por ejemplo, en el crecimiento poblacional. Por ejemplo, esta ecuación, ¿vale? Esta ecuación puede describir el crecimiento de una población a través de dos variables. Por ejemplo, una variable podría ser la edad de las personas y otra variable podría ser el sexo de las personas. ¿Sí? Este tipo de ecuaciones describen dichos procesos de crecimiento o también de crecimiento. Muy bien. ¿No tienes duda con esto? No, creo que no, todo bien. Vale, entonces ya hemos resuelto todos los ejercicios. ¿Vale?
Les voy a hacer un PDF para que quede más bonito, ¿vale? Para que identifiquen cuándo usar, ¿vale? Una solución para una ecuación diferencial parcial involucrada en ello, ¿vale? Sus problemas. Ok, sí. Y me había dicho Carlos que también les dejaron tarea acerca de unas ecuaciones, un sistema de ecuaciones, ¿no? Sí, sistema de ecuaciones también. Se pasó tu No sé si te profe, la habrá mostrado. se manchó tu profe. ¿Y si les enseñó por lo menos algo de ella? La verdad creo que no. No manches. ¿En serio? Sí, en serio, pero es que no sé porque yo falté un día, el día que fui al ESAP, que tampoco llegué contigo. No sé si lo habrán visto ese día. Puede que sí, tal vez. Estas sí son un poco más, ¿cómo te diré? No son complejas, pero sí tienen su chistecito entenderlo. Más que nada más que nada es puro álgebra. Es álgebra con cálculo, para que me entiendas. Mira, vamos a ver el primero. El primer sistema es el siguiente, antes de que acabe la hora. X' igual a Y, como la primera ecuación del sistema, y Y' igual a menos X. Muy bien. Este es el sistema. Es un sistema, por así decirlo, simple. No está tan complejo. Ahorita vamos a ver por qué. Mira, ¿qué te parece si a la primera ecuación lo llamamos 1 y a la segunda 2? ¿Vale? Ahora, lo que vamos a usar se le conoce como el método de... A ver, si uso ese método. Sí, como el método de separación, ¿vale? Para aplicarlo, primero tienes que ver que el orden del sistema o de las ecuaciones en el sistema sea de orden 1, ¿vale? Efectivamente es de orden 1, así que podemos usar ese método, que es de separación. ¿Y qué pasa? En este método vamos a agarrar la primera ecuación del sistema, en este caso es x' igual a y, ¿verdad? Tenemos x' igual a y. Lo agarramos. ¿Qué pasa? Pues esto lo vamos a sustituir en la segunda ecuación. ¿Y cómo? Vamos a saber qué es y', ¿vale? Y' tenemos que es la segunda derivada de x, ¿sí? Proviene de esto, si te das cuenta. Si yo quiero saber qué es y', pues derivo ambas partes, ¿verdad? Y x, bueno, al ya tener una derivada, pues se le aumentaría otra. Por lo tanto, y' es la segunda derivada de x. ¿Y qué pasa? Esto lo podemos sustituir en la segunda ecuación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos qué es la primera derivada de y. Tal que en la segunda ecuación tendríamos lo siguiente. Al saber que es ya la primera derivada de y, la cual es x, bueno, la segunda derivada de x, pues esto va a ser igual a menos x, ¿sí? Menos x, ¿vale? Y si te das cuenta, tenemos esta ecuación. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Más concretamente tendríamos la segunda derivada de x más x igual a 0. Tenemos esta ecuación diferencial. Si recuerdas, ¿no? Cómo resolverlo. Primero tenemos que calcular el polinomio diferencial. Tenemos que esto es d de orden 2 más d. Muy bien. Perdón, más 1. Y aquí sacamos el polinomio característico. Lo llamo PDR, el cual va a ser r al cuadrado más 1 igual a 0, ya para que lo transportemos en la ecuación característica. Por lo tanto,
tendremos r al cuadrado igual a menos 1, ¿vale? A r menos 1, muy bien, por lo tanto las raíces van a ser más, menos, imaginario, ¿vale? Y nos va a dar una base compleja de este sistema, ¿vale? Y si lo recuerdas, la base real de esta ecuación diferencial va a ser, si la recuerdas, ¿no? Es el seno de x y el coseno de x. Muy bien. Por lo tanto, la solución, o sea, x es, perdón, aquí no es x. ¿Por qué no es x? Te preguntarás. Porque x es una función. Y ambas funciones, x y y, tienen que depender de la misma variable, en este caso t, ¿vale? Variable independiente es t. Por lo tanto, esta función x o la solución es una constante C1 por el seno de t más otra constante C2 por el coseno de t. Si te das cuenta, ya determinamos de manera explícita qué es x. Ahora debemos de determinar cuál es el valor de y. Si recuerdas que era y, ¿verdad? ¿En dónde dice qué es y? En la primera ecuación, ¿no? Mira, ¿qué es y? Aquí nos dice que y es la derivada de x. Y ya sabemos quién es x, ¿verdad? Entonces, y no es más que la derivada de x, que es derivar esto, ¿verdad? Por lo tanto, y es, ¿qué es? Es C1. C1 coseno de t Así es. menos C2 seno de t. Así es. Por lo tanto, ya hemos resuelto este sistema, ¿sí? Las soluciones son x igual a esto, ¿vale? No lo apunto. Esto y y igual a esto, ¿sí? Muy bien. Esas son las soluciones del sistema, ¿vale? ¿No tienes duda? Ah, no, entonces es lo que ya habíamos visto. Sí, si te das cuenta, en parte solamente tenemos que, este método de separación, pues sí, nada más solamente tenemos que encontrar una, pues, ¿cómo te diré? Es álgebra, ¿no? Pura álgebra, es como el método de eliminación, como también se le conoce en álgebra. Solamente que aquí se implica las derivadas, tenemos que derivar, ¿vale? Este es en el caso de el primer sistema. Vamos a ver el segundo sistema. Es muy parecido. En el segundo sistema tenemos la primera derivada de x igual a 2x menos y. Y la segunda ecuación es y' igual a 5x menos 2y. A esta primera ecuación le llamamos 1 y a la segunda la llamamos 2.